la pastora del COVID. Lo verdaderamente importante, desde luego, no es tener miedo. Lo verdaderamente importante es tener temor que el Señor venga, nos llame a su presencia, a ver cómo nos coge a cada uno. Eso es lo que verdaderamente tenemos que cuidar. Cuando el Señor venga, nos llame a su presencia, cómo nos va, en qué situación nos va a encontrar a cada uno, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues esta semana el Señor ponía en mi corazón una palabra cuyo título es Amor y fe, la apuesta hacia la bendición. Amén. Pero mirad, si ahora mismo os preguntara ¿quién tiene amor en su vida? Seguro que todos diríais que tenéis y que todos tenéis mucho, ¿a que sí? Es posible, incluso probable, que alguien de vosotros pensara o pudiera decir, bueno, yo sí, yo tengo mucho amor hacia los demás, ¿verdad? Y de hecho yo no le deseo mal a nadie. Ahora, no sé si los demás serán así conmigo. Esa frase es muy conocida, ¿no? Yo voy a lo mío, no le deseo mal a nadie, pero mucho me temo que aquí ya empieza la cosa a fallar algo. Pero vamos a dejar unos puntos suspensivos en el aire por un momentito y vamos a seguir. Eso es una. Y si preguntara quién tiene fe, ¿qué contestaríais? Todos, ¿a que sí? Pero si preguntara quién tiene fe teniendo como base la definición que nos muestra la palabra de Dios en Hebreos 11, es decir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Pero es bueno también recordaros, o vamos a recordar todos, ¿qué nos dice la palabra sobre el amor? Esa definición en 1 Corintios 13, 4, 7. Pero con esto vamos a hacer una cosa. Mira al que tienes al lado, pero mírale descarado, aunque se ponga colorado a la cara. Tú le estás viendo la calva a Ángel. Te puedes poner o te vuelves Ángel o miraros. Entonces vamos a repetir lo que la palabra de Dios nos dice del amor. Pero díselo al que tienes al lado, enfrente. Mírale a la cara y dile, el amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Y ahora viene la parte interesante. A quien se lo han dicho, pero miradlo, no tengáis miedo. Pregúntale, ¿tengo yo amor? ¿Sí? Bueno, y ahora no dejes de mirarlo y si has mentido, sonríe. No nos vemos. Si has mentido, sonríe. Mucho me temo. Mucho me temo que las mascarillas han tapado muchas sonrisas. Al final daremos gracias a Dios por la mascarilla porque no se ha notado, ¿no? Pues me vais a disculpar, pero después de leer esto, sería bueno dar una vueltecita más de tuerca, ¿verdad? Y volver a preguntar,
¿Quién tiene amor en su vida, en su corazón? Pero esta vez la respuesta no la vais a dar ni vosotros ni yo. En la intimidad con el Señor se lo vais a preguntar al Señor. Señor, ¿tengo yo amor en mi vida? ¿Tú crees que yo tengo amor en mi vida? ¿Tú crees que yo tengo fe? Y el Espíritu Santo os va a contestar. Y os va a contestar la respuesta correcta, lo que hay de verdad. Amén. Yo por fe declaro que sí. Y es fe, ¿eh? Pero lo que no tiene duda alguna es que el amor unido a nuestra fe siempre, siempre, aun a pesar de las pruebas, aun a pesar de las circunstancias que tengamos que pasar, traerá mucha bendición a nuestras vidas de parte de Dios. Amén. Y hablando de amor y de fe, esta semana el Señor traía a mi corazón y creo que es un ejemplo de amor y de fe con resultado final de bendición. Este texto de la palabra que os voy a leer. Y me estoy refiriendo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versos del 5 al 13, donde nos cuenta cómo Jesús sana al siervo de un centurión. Seguro que lo conocéis todos el texto. Los que vinisteis el martes, el hermano Carlos en la predicación, en un momento, digo, ya verás, va a predicar lo que voy a predicar yo el domingo, así no se les olvida. Pero vamos a dar lectura a este texto bíblico. Y dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ven y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria al Señor. Está muy claro que esto es el ejemplo perfecto de la fe puesta en acción, sin lugar a duda. Y cuando la fe se tiene en el poder de Cristo, siempre traerá liberación y bendición a nuestras vidas, ¿verdad? Sin olvidar, por supuesto, el amor que Cristo ha derramado en cada uno de nosotros, que hace un momentito lo hemos visto, ¿verdad? Un centurión del que nos habla la palabra, un centurión, un soldado romano, era un capitán del ejército romano que tenía bajo su mando a 100, 100 y pico de hombres. Cuando habla el centurión, cuando está hablando a Jesús de su criado, tengamos en cuenta que está hablando de su siervo, es decir, está hablando también de su esclavo, porque era esclavo. De lo que no hay duda también
es que era muy querido por su señor, es decir, por este centurión, por este militar romano. Si la situación de este criado, verdaderamente debería de ser terrible, ya que el centurión lo está describiendo y habla de él como gravemente atormentado. Eso implica que hay un sufrimiento físico, pero también existe un sufrimiento mental. ¿Alguna vez te has sentido así y acudiste al Señor? Porque muchas veces ya no es el dolor físico que tengamos, es que también nos influye en la forma en que estamos, en que pensamos y qué hacemos. Hay dolores, siempre dicen, no hay cosa peor que un dolor de muela. Los dolores son malos todos, quizás unos más fuertes que otros, pero hay ciertos dolores, y más cuando se pierden en el tiempo, que no hay mejoría, que cada día vas a peor. Eso ya no solo te afecta físicamente, sino que te afecta mentalmente, psicológicamente. También hemos visto en el verso 10 que dice literalmente que Jesús se maravilló. La palabra maravilló no expresa sorpresa. Sorpresa es cuando uno ve algo y dice, ¡ay, bo! ¡Qué sorpresa, ¿no? ¡Qué alegría! Lo que expresa es un sentimiento de alegría y satisfacción de parte de Jesús. Es decir, que cuando dice Jesús que se maravilló, lo que estaba mostrando ahí ante la respuesta del centurión es alegría, es satisfacción. Por fin me encuentro a alguien de verdadera fe en Israel. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Es decir, Jesús, ante la respuesta del centurión, sintió verdadera alegría y satisfacción por esa respuesta. Pero ahora está la otra pregunta que tenemos que hacerle nosotros al Señor. Señor Jesús, ¿tú te sientes así con mis actitudes? ¿Tú te sientes así con la forma de comportarme, con la forma de hablar? ¿Cómo llevo mi vida cada día? ¿Cómo es mi caminar diario? ¿Tú verdaderamente te sientes conmigo, Señor, cómodo? ¿Te sientes alegre? ¿Te sientes satisfecho de este hijo tuyo? Hoy, a través de este mensaje, hermanos, entenderemos mucho más del amor y la fe que verdaderamente agrada a Dios. No como muchos entienden por amor y fe, porque cada uno casi tiene su propia definición de amor y de fe. Te quiero mucho, pero tú por tu lado y yo por el mío. ¡Qué amor más grande! Mucho te quiero muchito, pero lejitos, lejitos. ¡Qué amor más grande! Y qué fe de recuperar ese amor perdido, ¿verdad? Y ese amor, que es la pura esencia de Dios unido a la fe, es el que nos va a traer, como decía hace un momento, bendiciones a nuestras vidas. Amén. Amén, amén. También debemos aprender de Jesús algo muy importante. De Jesús, desde luego, tenemos que aprender todo. Pero en este caso tenemos que aprender algo muy importante. Cuando dice Jesús se maravilló, también nos está diciendo, entre líneas, que Jesús valoró positivamente la fe de este centurión. Nosotros somos capaces de valorar la fe y las actitudes de nuestro prójimo. Ya por no decir de nuestros propios hermanos en la fe. La actitud del centurión hacia el esclavo nos puede dar la idea de lo excepcional de este militar romano.
porque eso no era normal, la actitud de este hombre. Hablando del ejército romano, claro está. Tengamos en cuenta que un esclavo no tenía ningún tipo de derechos, lo que se dice ninguno. Los amos, si les apetecía, podían matarlos a sus esclavos y no les iba a pasar absolutamente nada de nada. No iban a tener ningún problema por el hecho de matar a un esclavo, ya que las vidas de estos esclavos para ellos no tenían absolutamente ningún valor. Dice, fijaros que la salud de este esclavo era crítica, podía morir en cualquier momento. Pero fijaros que un esclavo entonces, si estaba enfermo o estaba viejo, no podía trabajar, lo podían dejar en mitad de la calle hasta que muriera una de dos, o de enfermedad o de hambre, y no pasaba absolutamente nada. Con lo cual, la actitud de este romano, de este militar romano, era muy chocante. Fijad, los judíos consideraban la casa de los gentiles como inmundas. Entonces, este centurión romano, para los judíos, ¿qué era? Inmundo, ¿no? No entrarían en su casa. Pero en el libro del profeta Isaías 53, verso 4, podemos leer una cosa sobre Jesús que dice el profeta Isaías. Fijaros, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Pero como podemos ver en este pasaje, Jesús sanó a muchas personas también antes de ir a la cruz. Si algo nos enseña la palabra de Dios, es que tanto los dones como todo tipo de bendiciones, como es en este caso la sanidad, son concedidas por gracia, a través de la fe, por el amor que el Señor derrama hacia cada uno de nosotros. Amén. Y Jesús no pudo ser de otra manera. Tomó muy en cuenta el amor y la fe de este centurión que demostró al acudir a él para sanar a su esclavo, a quien sin duda quería. Por lo tanto, la única manera de agradar al Señor, ¿cuál es? Es a través del amor al prójimo y la fe. Gloria a Dios. Hay un gran indicador de la falta de fe y es el temor y la ansiedad. Además, Jesús, fijaros, en alguna ocasión tuvo que reprocharles, tuvo que llamarles la atención de estos síntomas a sus discípulos, porque en más de una ocasión tuvieron temor, estaban abatidos, tenían ansiedad. Y tenemos un ejemplo muy claro de esto en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, verso 26, cuando Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Si yo estoy aquí. Gloria a Dios. Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Nadie. Amén, amén. ¿Cuántas veces también nosotros podemos tomar esta actitud de temor? Por falta de dinero, por falta de trabajo, por sufrir algún tipo de enfermedad. Y estamos agobiados, estamos angustiados. Y a veces se llega a decir: pero Señor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? No te ocurra preguntarlo, que como te lo diga te vas a tener que callar. Mejor no preguntarlo. Mejor decirle: Señor, mira cómo estoy.
como el ladrón que estuvo en la cruz, ten misericordia de mí. Y si pacto, si es tu deseo que deje este mundo, yo también quiero estar como el ladrón contigo en el paraíso. Y estas actitudes de temor, actitudes de ansiedad, a fin de cuentas, son actitudes de una fe débil o falta de fe, de personas inseguras y también, como no, de personas que verdaderamente no han entendido o no conocen de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que escudriñemos la palabra de Dios. La Biblia está llena de ejemplos, tanto de personas que no tuvieron fe, como de personas que creyeron y salieron victoriosas aún dentro de la prueba. Y es más, muchos perdieron la vida y la victoria la hallaron en el otro lado. Después de esa muerte terrenal, hallaron la vida y la vida eterna. Amén. Y cuando tú estás seguro que cuando dejemos este mundo, cuando el Señor nos llame a su presencia, vamos a tener esa vida eterna, nos vamos a gozar con el Señor, ¿qué temor podemos tener? Ninguno. Lo verdaderamente importante es valorar ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque por gracia a cada uno de nosotros vamos a poder pasar toda una eternidad con Él en el cielo. Pero para eso el amor de Dios tiene que haber echado verdaderas raíces en nuestro corazón. La fe tiene que agarrarse firme a nosotros para que en ningún momento dudemos ni tengamos temor ni estemos en angustia. Nosotros como cristianos no debemos olvidar que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Que todos sabéis que está en Romanos 10:17. Es curioso porque si vemos este pasaje que hemos leído en Mateo, de la sanidad que el Señor hizo en el esclavo del centurión, si lo leemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versos de 1 al 7, vamos a descubrir algo muy importante, una actitud de este centurión romano. Es curioso, ya digo, nos habla de cómo este centurión actuó antes de dirigirse a Jesús. O sea, Mateo nos cuenta así la verdad, pero esta verdad es ampliada, nos abre más la visión a través también leyendo el Evangelio de San Lucas en este capítulo 7. Y vamos a ver por qué. Dice así, en el capítulo 1, después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Habla de Jesús, lógicamente. Y el siervo de un centurión, nos dice Lucas, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. En el otro lado sabéis que no dice que estaba atormentado. Lucas era médico y ya dice, este le queda poco. A punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos judíos. Esto no nos lo dice Mateo, pero aquí vemos que este centurión no se dirigió directamente a Jesús, entre otras cosas quizás porque sabía que era gentil y para los judíos era inmundo, pero hay algo que choca, algo que se enfrenta. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Como unos ancianos judíos se prestaron a que un centurión romano les sirviera de enlace con Jesús. Pero vamos a seguir. Y ellos vieron a Jesús y le rogaron con solicitud. O sea que los ancianos judíos pusieron de su parte.
le insistieron a Jesús diciéndole: es digno que le concedas esto. O sea, le dijeron a Jesús que sí o sí también le tenía que conceder el sanar a su esclavo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Aquí llega. Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Os imagináis vosotros, por ejemplo, a un musulmán pagando las obras y haciendo una iglesia evangélica? ¿A que no? Pues es algo parecido. Que un centurión romano construyera una sinagoga era inaudito. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, o sea que el centurión tampoco fue directamente: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Es decir, el centurión sabía perfectamente que para el pueblo judío era inmundo. Y entonces no quiso que Jesús entrara en su casa, porque de esa forma también le evitaría problemas a Jesús si le veían entrar, cosa que a Jesús, sin lugar a dudas, no le importaba nada, porque ya iba derecho a la casa del centurión. Por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti. Se sintió indigno de ir directamente a Jesús. Pero ¿qué pasa? Entre lo que había oído de Jesús, que nos ha relatado anteriormente, y la fe, ¿qué dijo el centurión? Pero di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Nosotros seríamos capaces de hacer eso por alguien? Ir, entre comillas, a casa de tu enemigo a pedirle por favor por otra persona. Pero nosotros sí tenemos la puerta abierta que dejó Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros a través de Jesús podemos ir al Padre, podemos pedirle ya no solo por sanidad propia si estamos mal, podemos pedirle por nuestros hermanos en la fe, por nuestra familia. Aleluya. Pero también debemos pedir por aquellos que están de esa puerta para allá, que no creen. Pero incluso, y ahora lo vamos a ver, de esa puerta para allá, yo os puedo asegurar que hay personas con mucha más fe que algunos de los que entran. Cierto es que el centurión era un hombre de mucha autoridad. Pero como unos ancianos, precisamente judíos, recomendaron a un militar romano a Jesús. Como os decía, es raro. Pero esto indica que el centurión era una persona de gran bondad y generosidad, Así es. ya que les había construido, dijeron, una sinagoga. Pero también, entre comillas, se estaba humillando ante Jesús, pidiéndole la sanidad para su esclavo, para su siervo. Y está claro que este centurión amaba al pueblo judío, porque pocos romanos, creo, que les diera por construir sinagogas a un pueblo conquistado como era el pueblo de Israel. Es maravilloso cómo a veces encontramos a personas con autoridad que en cambio se distinguen por su gran humildad, por su gran sencillez y por su generosidad. Amén. Así es, amén. Esto me trae a memoria, curioso, cuando yo estaba en el ejército, en una de las veces que me tiré del avión, me quedé colgado como un muñeco de un árbol, allí en las dunas, que dicho sea de paso, digo, ya estoy salvado, porque vinieron unos alemanes allí más grandes que un nublado y yo estaba allí colgado, y lo vi venir, digo, ya sé quién me va a bajar de aquí, porque iban a ver cómo nos tirábamos.
Y cuando se pusieron allí donde el arbolito, sacaron una máquina y empezaron a filmar. Y tuve una lesión en un tobillo, tuve un mes y pico. Y como eran cocinillas, era como tú, Ángel, me gustaba la sartén. Pues entonces me llevaron al bar de oficiales y yo me lo pasaba pipa. Allí haciéndole la gambita, los ríos, venga, allí en la codina. Y entonces vino el general de la brigada y vino a visitarnos a Canarias. Y allí estaba vuestro pastor Luis haciendo calamares a la romana, yo con mis manitas llenas de harina, papa, huevo, rebozándolos. Y este hombre, que me demostró que era muy sencillito, ¿qué hizo? Pues iba con el teniente coronel jefe de la bandera, con todos los mandos, y quiso entrar allí a saludar a los que estaban allí dándole a la sartén. Y él entró con sus guantecitos blancos, todo, empezó a saludar, y a mí me pilló, así estaba yo haciendo mis calamares a la romana, allí rebozándolos, y cuando se me puso delante me cuadré, me dio la mano, yo no me lo pensé, ¡zas! Yo vi la cara del teniente coronel, digo, Luis, vas a tener calabozo para una temporada, vas a estar tranquilo. Te van a mandar a Villacandao. Y el hombre se quedó así, le mira al teniente coronel jefe de la bandera y le dice, no te se ocurra hacerle nada a este chaval porque es lo único gracioso que me ha pasado en toda mi carrera militar. Pero se conoce que me vio la cara porque me debí de quedar más blanco que la harina. Yo digo, no me va a dar tiempo ni a lavarme las manos, de aquí a calabozo. Y en cambio, mira, se quitó su guantecito lleno de harina, le podía haber dicho, quiere que le dé una lavadita mientras come, pero ya sería mucho. Entonces esto viene porque, por esto que os decía, ¿no? Que hombres de gran autoridad, muchas veces nos encontramos que son hombres sencillos, humildes y generosos. Si él hubiera aprovechado el rango con altitud, con altivez y orgullo, me refiero no al general que yo le pringué los guantes, sino al militar romano, al centurión, seguro que no hubiera visto espiritualmente la grandeza de Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, el orgullo unido a ciertas posiciones sociales limitan los planes de Dios y no nos permiten ver su gloria para poder disfrutar de esas bendiciones? El centurión, hay algo que está claro, y demostró un alto grado de discernimiento con esta actitud que tuvo, reconociendo en todo momento el poder de Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios Padre. Al dar el centurión testimonio de la grandeza y poder de Jesús, por el hecho de pedirle sanidad a Jesús para su siervo, en fe, ya estaba dando testimonio vivo de la grandeza del Señor. También da testimonio público de su fe, aun a pesar de ser un oficial romano. Y nosotros, cristianos, de andar por casa, vamos a decir que tenemos la libertad de poder predicar la palabra, de dar testimonio. ¿Cuántos hay que le dan vergüenza que sepan que son cristianos? Por desgracia, los hay y muchos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ante la fe de ese centurión? Dice la palabra que Jesús se maravilló de la fe de este hombre. Yo quiero que Jesús se maraville también de la fe de cada uno de nosotros. Que se ponga contento
que esté satisfecho. En los evangelios solo encontramos 2 ocasiones en las cuales Jesús mostró su sorpresa y admiración. La primera en Nazaret, y no fue precisamente admiración. En Mateo 13, del 53 al 58, cuando dice: Jesús se sorprendió por la incredulidad de ellos, y no hizo allí muchos más milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús dijo: aquí ya no me quedo. ¿Qué voy a hacer yo aquí con todos estos? Y la segunda, gloria a Dios, para bien fue con este centurión romano que estamos hablando hoy. Se sorprendió y se maravilló de su fe. Gloria a Dios. Fijaros en algo curioso. Ese concepto de autoridad militar que tenía el centurión romano es el que le ayudó precisamente a entender la grandeza y la autoridad del poder de Dios en Jesús. Eso es lo que se lo hizo ver. Pero si Jesús tuviese que condecorar, entre comillas, al centurión, ¿qué creéis que haría? ¿Qué le otorgaría Jesús a este centurión romano? En premio a su fe mostrada y demostrada. Pues la respuesta la hemos leído en Mateo 8:11, cuando nos dice Jesús: y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. ¡Gloria a Dios! Nos está diciendo que aquellos que tienen fe, como la de este centurión que estamos hablando hoy, tendrán el privilegio de poderse sentar junto con los santos y los patriarcas del Antiguo Testamento. Participarán de las bendiciones del reino junto a Abraham, Isaac y Jacob. El amor, hermanos, y la fe llevan a la persona a los pies de Cristo y la cambia. Sin duda alguna. Y lo creo, a este centurión romano le quedaría todavía por hacer muchas cosas, pero los cimientos los tenía ya echados, que es el amor y la fe. Y sobre esos cimientos, pongas lo que pongas, con la ayuda del Señor, todo se levanta y nada se hunde. El amor del centurión hacia su siervo le hizo pedir a Jesús en fe: di la palabra. Y Jesús dijo la palabra y su siervo fue sanado. Aleluya. Nosotros creemos así. Si vemos a un hermano enfermo, si vemos a nuestro prójimo, a nuestro vecino, si le vemos enfermo, si le vemos mal, y lleva tiempo y tiempo, tenemos la fe suficiente de decir: Señor, di la palabra y mi vecino va a sanar. Amén, amén. O decimos: oh Señor, pobrecillo, mira que lleva tiempo ahí, ¿eh? Bueno, oye, hasta que tú quieras. ¿Eso es lo que está esperando el Señor de nosotros? ¿O está diciendo: por fe yo voy a orar y mi vecino se va a levantar porque Dios lo va a hacer? Amén. Si lo hace Dios o no lo hace, ya no es tu problema, porque tú no lo vas a levantar. Tú vas a ayudar a levantarlo con tu oración, con tu intercesión, con tu fe y el amor hacia tu prójimo. Pero el que lo va a hacer es el Señor. Amén. El amor y la fe no es algo, hermanos, que nos tenga que tener relajados. Estar ahí en el sofá. ¡Ay, Señor! ¡Cuánto amor y cuánta fe! ¡Qué sofá! Como el que me compró la pastora, que me tumbó y un día de esto se va a quedar la forma del trasero allí, ya no me voy a. Eso, el amor y la fe no pueden estar relajados. El amor y la fe han de estar siempre en movimiento. Amén. Gloria a Dios. El amor a las almas
que se pierden, nos ha de activar y engrandecer nuestra fe Amén. a través del amor hacia aquellos que se están perdiendo. Gloria a Dios. Y son muchos, no es ni uno ni dos. La fe, hermanos, hay que cuidarla, hay que mimarla. No podemos permitir en ningún momento que disminuya. Tenemos que estar siempre en guardia y en la vanguardia como hijos de Dios. Gloria a Dios. Y para eso, para que eso ocurra, tenemos que primero orar, porque la oración tiene poder. Tenemos que evangelizar, es decir, id y predicad el evangelio a toda criatura. Pasar tiempo con Dios, usar los dones que Él nos ha dado a cada uno. ¿Sabes tú qué dones tienes? Si no lo sabes, si lo sabes, ponlos en práctica. No los dejes durmiendo. Y si no lo sabes, habla con el Espíritu Santo que está en ti y que te lo muestre. Amén. ¿Y todo esto con qué fin? Con el fin de agradar a Dios. Gloria a Dios. Cada día necesitamos activar más y más nuestra fe y ver al prójimo con los ojos de amor que Dios nos ve a cada uno de nosotros. Amén. Porque no olvides que por mal que lo hagas o por mal que lo hagamos, Dios nos ve con ojos de amor. Amén. Es sumamente necesario para poder encontrar soluciones a tantas adversidades que nos podemos encontrar cada día. La fe y el amor que Cristo nos enseñó. Así es. El Señor le dijo al centurión que de la misma forma que había creído, así también le sería hecho. ¿Y qué pasó? Le fue hecho. Su siervo fue sanado. Pero porque fue con fe, con temor, con temblor, no se atrevió ni ir a él personalmente. ¿Por qué? Por respeto, por amor al Señor. Porque él estaba considerado entre el pueblo de Israel como inmundo. Y tampoco entiendo que quería complicarle a Jesús su vida. Solo quería en fe que lo sanara porque verdaderamente creía que Jesús lo podía sanar. Así es. Una fe grande, hermano, trae grandes resultados de bendición. Si tenemos una fe enana, ¿qué esperamos? Si tú coges agua de un grifo, ¿qué pasa? ¿Qué determina la cantidad de agua que cojas? Que tú saques. Lógicamente que abras el grifo más o menos. Si dejas el grifo goteando, el cubo te puedes echar a dormir hasta que se llene. Pero si tú tienes ganas de llenar ese cubo de agua, abre el grifo de todo y el agua va a manar y el cubo se va a llenar. Y así es la fe en tu vida, así es el amor en tu vida. Si tú tienes ganas y en ti está el deseo de que tu fe sea engrandecida y que grande tu amor hacia los demás, no seas escaso. Abre tu corazón para que el Señor lo llene de par en par. Y esto es algo que la iglesia del Señor ha de predicar, nunca olvidar y siempre practicar. Fijaros que hay centuriones, lo de centuriones entre comillas, que cada día tienen contactos con la iglesia del Señor. Aquí vienen personas a recoger alimentos que no creen, pero vienen aquí. Es decir, personas que no acuden a la iglesia, como por ejemplo ahora este culto a escuchar la palabra de Dios. Pero los hay, cuidado, como el centurión, que su testimonio y su fe mostrada era para avergonzar a muchos de los que vienen de esa puerta para adentro. Y Dios permite esto, Dios lo permite. ¿Pero para qué lo permite, hermano? Para abrirnos los ojos espirituales y que muchos cambien de actitud. Amén. Que nos demos cuenta de errores que estamos cometiendo. Gloria a Dios. Siendo el testimonio de estos verdadero ejemplo para muchos
que presumen ser cristianos. Esas personas no son perfectas porque le falta ese toque genuino del Espíritu Santo que les tiene que llegar y tienen que buscar. Gloria a Dios. Pero los cimientos los tienen. También para que podamos ser verdaderos guías de la verdad. Y la verdad solo es una, que es Cristo. Aleluya. No olvidemos de lo que dijo Jesús. Nos muestra el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Amén, amén. ¿Hay verdadero amor los unos con los otros? Y esto me lleva a unas preguntas para que todos reflexionemos. ¿Te llevas bien con todos los hermanos de la congregación, sí o no? ¿Tienes coinonía con todos? ¿O algunos no quieren molestarlos? ¿Alguien te cae mal? Entre otras cosas, porque eso no debe existir. Tu respuesta, como antes, ante el Señor. Porque Él es quien nos va a juzgar a todos. Así es, Señor. ¿Podrías identificarte ahora mismo como discípulo de Cristo? Teniendo en cuenta, claro está, que la definición de discípulo de Cristo es aquel que imita al Maestro. Si lo eres, gloria a Dios, por tanto amor y tanta fe. Si no lo eres, aprovecha la oportunidad que hoy Dios nos da para arrepentirse, rectificar y tomar ese camino de la perfección que nos llevará a la bendición de pasar una eternidad en su presencia. Amén. Dile al Espíritu Santo que te ayude, que te dé fe, que si tú le dejas, Él va a hacer la obra en ti. Pero ten en cuenta una cosa, y eso todo hijo de Dios tiene que tenerlo presente, así, clavado en la frente, para que cuando nos miremos en el espejo lo veamos. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso ya es madurillo de pelar, dice, se lo podía haber callado, pastor. Jesús les dijo que vendrían muchos de Oriente y del Occidente y se sentarían con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿verdad? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. La Iglesia no te hace salvo por el hecho de venir aquí. Solo la gracia de Dios, tu amor y tu fe te acercan a esa gracia de Dios, Gloria a Dios. a esa gracia divina. Yo declaro, hermanos, por fe, en el nombre de Jesús, que nos veremos junto a Abraham, Isaac y Jacob, y estaremos allí todos sentaditos tan felices y tan contentos. Aleluya. Solo deciros ya para terminar que el amor y la fe que nunca os falte y sea vuestro estandarte en vuestro caminar diario, ya que ambos nos llevarán hacia la puerta de la bendición. Y dicho esto, hermanos, creo que ha quedado muy claro lo que Dios nos ha querido decir en esta mañana. Esa instrucción o ese tironcillo de orejas también cariñoso de amor como Padre nuestro que es, pero que sobre todo ese amor y esa fe que nos abre la puerta de la bendición, que nunca nos falte. Y eso solo depende de uno, y es de nosotros mismos. Que Dios os bendiga. Amén.